Hola a todos, hoy os traigo 4 ideas o 4 recetas de waffles pero sin harina, saludables y por supuesto sin gluten. En tiempos en los que sin air fryer no eres nadie, vengo a reivindicar un electrodoméstico viejuno, pero pequeño, económico y con mucho potencial si le echa un poco de imaginación. Las recetas que os traigo son rápidas y extremadamente sencillas de preparar, con ingredientes que todos tenemos a nuestro alcance y muchas veces incluso en la despensa. Estas ideas te pueden resolver más de un desayuno o incluso alguna cena, ya que estos waffles combinan tanto con dulce como con salado. Incluso estando de vacaciones puedes prepararlos, ya que a falta de gofrera los puedes preparar en una sartén como si fueran tortitas. El resultado son unos waffles tiernos, jugosos y con una consistencia que cuesta creer, sin llevar, salvo en uno de los casos, impulsor, también conocido como polvo de hornear o levadura química. Os traigo además una idea divertida al final del vídeo, así que no perdáis detalle. En este momento aprovecho también para animaros a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se preparan. Comenzamos el vídeo de hoy preparando unos riquísimos waffles de arroz cocido. ¿Que te ha quedado un resto de arroz cocido? Pues no te preocupes, que ya tienes desayuno para mañana. Lo que vamos a hacer va a ser mezclarlo con huevo y vamos a añadir también un poquito de azúcar, esto es opcional, pero va a ayudar a que se doren. Si no queréis ponerla, no la pongáis. Lo que vamos a hacer ahora va a ser triturar bien. Si tenéis una batidora de vaso, os costará menos. Con batidora de mano, pues tendréis que ir, pues nada, con un poco más de paciencia. Tenéis que obtener una pasta en la que apenas se noten los granos de arroz. Si es necesario, añadid una cucharada de leche o bebida vegetal y seguid triturando hasta que tengáis una pasta en la que los granos de arroz sean prácticamente impalpables. Una vez que lo tenemos, calentamos la waflera, gofrera, aceitamos ligeramente las dos superficies y añadimos 2 cucharadas de nuestra masa. Mi gofrera hace los waffles muy finitos, por eso tengo que añadir poquita masa. Si la vuestra los hace más gruesos, igual tenéis que añadir un poquito más para que os queden grandecitos. Y transcurridos apenas un par de minutos, tenemos un waffle tierno y jugosísimo que yo voy a acompañar en esta ocasión con crema de coco y mango. Le va fenomenal esta mezcla. Y seguimos preparando el resto de los waffles. El siguiente waffle que vamos a preparar va a ser con plátano macho o verde. El plátano verde o macho es este que veis abajo. Es normalmente más grande que el plátano común y tiene más almidones. Es también menos dulce y apenas tiene sabor a plátano. Como estáis viendo, también las formas se diferencian un poco. Tiene puntas, es mucho más picudo que el plátano común. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser pelarlo. Y como este tiene una piel bastante dura, vamos, como veis, a quitar primero las puntas, hacer unos cortes longitudinales en la piel, ahí donde veis que tiene las aristas, y después pues vamos a ir tirando de la piel, que vais a ver que está muy firmemente pegada. Una vez que lo tenemos pelado, y para triturarlo más fácilmente, porque lo vamos a triturar, vamos a cortarlo en trozos pequeños. Esto es especialmente útil si vais a utilizar una batidora de mano como la que utilizo yo, porque así no se os quedará ningún trozo entre las aspas que impida que estas giren. Añadimos el plátano macho a un vaso de batidora. Añadimos un huevo, el azúcar, que ayudará a que se doren, aunque lo podéis omitir. Añadimos el aceite, la leche o bebida vegetal y trituramos igualmente hasta tener una mezcla en la que los trozos de plátano sean prácticamente imperceptibles. Ahí veis que se notan todavía esos grumitos. Bueno, pues queremos que no se noten. Así tiene que quedar la masa, fijaos. Si es necesario, podéis añadir un poquito más de líquido, pero solo si no conseguís triturar más. Igualmente, una vez que la gofrera está caliente, aceitamos arriba y abajo, vertemos igualmente un par de cucharadas de masa y cerramos la tapa y dejamos que suceda de nuevo la magia. Y fijaos, igualmente salen unos waffles estupendos.
No los dejéis que se hagan mucho, que se doren sí, pero no los dejéis demasiado tiempo para que no se queden secos. En esta ocasión, pues fijaros, le voy a poner azúcar glass por arriba y unas frutas del bosque. ¡Riquísimo! Y fijaos cómo queda por dentro, ya veréis. Voy a partirlo para que veáis lo tiernito que está. Bueno, ya estáis viendo lo bien que se dobla. Y fijaos cómo queda por dentro. Son muy finitos, como os decía, pero se nota que están tiernos. Y seguimos con la siguiente receta. Los siguientes waffles que voy a preparar van a ser unos waffles de leche en polvo, en este caso entera. Si ya habéis visto mi receta de donuts sin harina y sin gluten, veréis que los ingredientes son los mismos. La leche en polvo entera hace la masa un poquito más firme que la descremada, que es la que utilizaba para los donuts. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser batir el huevo. Vamos a añadir el impulsor, conocido también como polvo de hornear o levadura química. Vamos a batir. Quedan grumillos, pero se desharán después, no os preocupéis. Y ahora vamos a ir añadiendo la leche en polvo poco a poco. Y como veis, tenemos que obtener una masa bastante pegajosilla. Calentamos de nuevo la gofrera. Vertemos un poquito. Estaréis viendo que las cantidades que doy de esta receta son menores que las de las demás. Es porque al tener tanta proteína de leche no conviene abusar. Estos waffles hay que tomarlos como algo puntual y no ponerse demasiado hasta las cejas de ellos. Y bueno, pues pasados igualmente un par de minutos, pues los tenemos así, doraditos y riquísimos. Y fijaos también cómo quedan por dentro. La verdad que esta es una receta que parece mentira. Parece mentira que con 2 ingredientes tan sencillos se pueda conseguir una consistencia como esta. Y la última receta de hoy va a ser la de unos waffles de patata que recuerdan un poquito a la tortilla de patata, pero que se preparan pues en apenas un par de minutos. ¿Que te han sobrado un par de patatas cocidas del día anterior? Pues no te preocupes, que te voy a dar, la solución. Lo primero que vas a hacer va a ser pelarlas y trocearlas. Después las vas a aplastar un poquito, pero sin llegar a formar un puré. Tienen que quedar algunos grumitos. Si te gusta la cebolla, añádela, si no simplemente quítala, pero desde luego hacen estos waffles mucho más jugosos. Añade también sal, añade aproximadamente una cucharada de aceite de oliva y añade el huevo. Y removemos hasta que se integre perfectamente. Y una vez que tenemos igualmente la gofrera caliente, aceitamos en esta ocasión bien porque esta masa es más delicada que las anteriores. Colocamos nuestra mezcla de patata, cebolla y huevo. E igualmente cerramos la tapa y dejamos que se haga nuestro waffle o gofre tortilla. Y en cuanto abrimos la tapa, pues fijaos qué aspecto tiene esto, qué cosa más rica. No os podéis imaginar lo rica que está. Y fijaos que es que lo hemos preparado en un par de minutos, sin manchar sartén, sin ponerlo todo de aceite, sin enguarrinar 40 platos, nada. Simplemente con la gofrera, pues tenemos aquí, fíjate, nuestra tortilla de patata waffle. Pero espera, que algunos diréis, ya lleva, pero es que a mí de verdad una tortilla sin pimientos, como que no lo termino de ver. Bueno, pues esperaos, que es que aquí os traigo los pimientos, porque ¿quién ha dicho que en una gofrera no se pueden asar pimientos? Bueno, pues ya estáis viendo, simplemente los he embadurnado un poquito con aceite, los he echado sal y a la gofrera que van, pues nada, hasta que están listos. Bueno, pues ya estáis viendo las posibilidades que da una gofrera, ya estáis viendo la textura que tienen estos waffles, que es que son, pues ya estáis viendo, tiernos, esponjosos y es que combinan tanto con dulce como con salado. Ya habéis visto además que se preparan de forma facilísima, así que espero que le quitéis el polvo a la gofrera y que preparéis unos buenos waffles sin gluten y sin harina en casa. Un saludo a todos.